Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches, bienvenidos a este su miércoles de Urantia, un grupo que hemos creado para seguir analizando el libro desde el principio a fin. Algunos días tenemos análisis del prólogo y otros días estamos trabajando documento. Por ejemplo, hoy estamos trabajando el documento número 6 que habla sobre el Hijo Eterno. Y hoy corresponde el capítulo 5 que se llama Las limitaciones del Hijo Eterno. Así que bienvenidos todos. Los invito a todos que nos unifiquemos en este instante en la energía pura de nuestro Padre Celestial y elevemos ese sentimiento de amor y de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por tantas y tantas bendiciones que a cada instante Él nos hace llegar. Y nos encomendamos en sus manos para que derrame mucha sabiduría y discernimiento espiritual en nuestra mente, en nuestra alma, y podamos compartir estas verdades que hoy vamos a leer en armonía, y especialmente que toque esas fibras más profundas de nuestra alma y que estas enseñanzas logren esa transformación espiritual que necesitamos todos. Te damos gracias, oh Padre Santo, tú que habitas en la mente de cada uno de nosotros, tus hijos, derrama sobre nosotros todo tu poder y tu gloria, y que el amor, la misericordia y la bondad se manifieste a través de cada uno de nosotros a cada instante de nuestras vidas. Que así sea por siempre. Amén. Bueno, entonces dijimos que del libro de Urantia estamos en la parte número 1 que habla del universo central y los superuniversos, en el documento 6 que habla del Hijo Eterno. Hoy vemos la sección 5 que nos va a hablar de las limitaciones del Hijo Eterno. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos, ni tampoco funciona, excepto a través del actor conjunto o espíritu infinito, que es lo mismo, en los niveles del ministerio de la mente de los seres creados. Pero estas condiciones no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el pleno y libre ejercicio de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencias espirituales. En el campo espiritual él está absolutamente en todo. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. Pero a medida que estos potenciales se hacen actualidad, o sea que se manifiestan de manera real, caen dentro del dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad. El Hijo da origen a vastas huestes de espíritus, pero tales derivaciones no son personalidades. O sea, los espíritus que el Hijo crea solo no tienen personalidad. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto. Recordemos que el Creador conjunto solo puede dotar de personalidad de espíritu, mientras que el Padre puede entregar toda personalidad y a nosotros nos ha entregado personalidad divina. Entonces nos dice, cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto, quien puede actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es, pues, un co-creador de personalidad, pero no otorga personalidad a ningún ser, de sí mismo o por sí solo. Nunca crea seres personales, él solo puede crear seres espirituales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de su capacidad de crear cualquiera y todos los tipos de realidad distinta de la realidad personal. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de Creador. El Padre, al eternizar al Hijo original,
le otorgó el poder y privilegios de unirse posteriormente con el Padre en el acto divino de producir hijos adicionales que poseyeran atributos creadores, y esto han hecho y lo están haciendo. Ellos dos son los que crean a todos los hijos creadores como Miguel de Nevadón. Pero una vez que han producido estos hijos coordinados, las prerrogativas de creación, al parecer, dejan de ser transmisibles. El Hijo Eterno transmite poderes creativos solo a la personalización primera o directa. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar un Hijo creador, logran su propósito. Pero el Hijo Creador que viene a existir de este modo jamás puede transmitir ni delegar las prerrogativas de creación a las diversas órdenes de hijos que puedan crear posteriormente, pese a que en los hijos más altos del universo local, espérate, aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un hijo creador. El más perfecto es el hijo mayor, ¿cómo se llama? La única que se llama Tutina, ¿cómo se llama? Emanuel. No, No, no. Gabriel. Gabriel de Salvington. Gabriel de Salvington. Luego están el padre Melquisedec, y los Melquisedec son los hijos más perfectos que él logra crear. Luego de allí va descendiendo el nivel de perfección en los Borondandek y en los Lanonandek, precisamente para que ellos puedan acercarse y puedan administrar mejor la imperfección que deben controlar y administrar. El Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza, no puede distribuir y otorgar porciones individualizadas de su ser a otras entidades o personas como lo hace el Padre Universal y el Espíritu Infinito. Pero el Hijo puede otorgarse y se otorga como espíritu ilimitado para bañar toda la creación e incesantemente atraer hacia sí todas las personalidades y realidades espirituales. Eso es a lo que se le llama la gravedad espiritual. Esa es la forma como es como si fuera un humo rojo que va invadiendo todo el espacio. Y esa gravedad espiritual la atrae cualquier porción de valor espiritual que desarrolle alguien. Recordad siempre que el Hijo Eterno es la representación personal del Padre Espiritual para toda la creación. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. Tal personalidad divina y absoluta no puede desintegrarse ni fragmentarse. Dios el Padre y Dios el Espíritu son verdaderamente personales, pero son también todo lo demás, además de ser tales personalidades de la deidad. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, en el pasado eterno participó en concilios con el Padre Universal, aprobando el plan y prometiendo cooperación interminable. ¿Cuál es el plan que aprobaron? Este proyecto de tiempo y espacio, crear a sus hijos semejantes a ellos y crear toda esta escalera de oportunidades para que logremos expresar esa semejanza que ellos nos han dado. Cuando el Padre, al proyectar la dádiva de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo: hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen, y así como el fragmento espiritual del Padre habita en ti, la presencia espiritual del Hijo te envuelve. Si ve que no está dentro, sino que nos envuelve, a la vez que ambos laboran eternamente como un solo para tu avance espiritual. A nosotros nos hablan de todas las personalidades que están a nuestro alrededor sirviendo, porque ellos están ejerciendo el ministerio
La bondad es ese ministerio de servicio, pero trabajan en unicidad, como si fueran uno solo, para nuestro bien. Pero ellos aquí nos muestran las cosas separadas para que sean comprensibles para nuestra mente finita. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos, ni tampoco funciona excepto a través del actor conjunto en los niveles del ministerio de la mente en los seres creados. Pero estas condiciones no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el pleno libre ejercicio de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherente a la infinidad del absoluto de deidad, pero a medida que estos potenciales se hacen actualidad, caen dentro del dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo. ¿No les parece algo muy maravilloso que el hijo no tiene nada que ver con la parte física? Mire que personalmente en los dominios físicos él no tiene nada que ver, no funciona. Excepto cuando se trata del actor conjunto, estamos hablando de la tercera fuente y centro, o sea, el espíritu infinito. Entonces, cuando él, acuérdese Pero, que, sí, pero ah, solo funciona en la mente a través de sí, ellos, en la mente, correcto. no ¿Por en qué? el Porque es cuerpo. que, no, por eso se dice que es una limitación. A eso se Ujú. refiere que no tiene nada, está limitado en la parte física, pues no en la parte mental, porque lo hace a través del espíritu infinito. Y, y dice que no limita en modo alguno esas facultades que son propias del Padre. Como la omnisciencia es que lo sabe todo, omnipresencia es que está en todas partes, y omnipotencia es que, ¿cómo la definimos la omnipotencia, Isabel? Que tiene todo el Tiene poder. todo el poder, pero es Todo que el poder. está hablando que es a nivel espiritual, Es correcto, únicamente. Ujú. únicamente. Bueno, Pues, Juan está alzando la mano, no sé si le quieran dar la palabra cuando se... Perdón, una pregunta cortica. ¿El actor conjunto es el mismo espíritu infinito? Correcto. correcto. Ah, Es ya, gracias. otro de los nombres que recibe, porque se supone que el padre y el hijo se ponen de acuerdo para hacer algo, pues en en su mm, Trinidad como tal, no pueden dedicar a hacer nada, sino que lo delegan y lo hacen a través del Espíritu Infinito, que es el que verdaderamente es el Dios de la acción, es el creador como tal, es el que está en contacto con todo el exterior. Yo diría que si miráramos la Trinidad como un huevo, pues, el Padre sería la yema, el Hijo sería la clara, y el que está en contacto con el exterior y con todo sería la cáscara, la corteza. Entonces, por eso el que envuelve a los tres, ah, es el Espíritu Infinito, ¿no? La tercera fuente y centro. Así lo ves, es un ejemplo muy burdo, pero es una manera de entenderlo. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del Espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. ¿Cómo entendemos eso ahí, Isa? Que no invade personalmente las potencialidades del espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad. ¿Cómo desenredamos eso? Mm, Pese a que el libro dice en varias ocasiones que el Padre, el Hijo y el Espíritu en Trinidad son la deidad, son deidad, parece ser que en la parte de esa deidad que es potencial no afecta nadie, solamente el Padre tiene incidencia, el Hijo no tiene. No invade personalmente las potencialidades del espíritu.
A medida que Si estos te das potenciales... cuenta que mientras sea potencial, quiere decir que no se ha actualizado, que no ha salido a la realidad. En cambio, cuando ya la deidad se hace real, que pasó Sí, de la potencialidad a la actualidad, ahí sí puede tener dominio todopoderoso. Sí, eso que se actualiza desarrolla espiritualidad. pero también lo podíamos mirar como, por ejemplo, si algo que estaba potencial, o sea, que no está todavía desarrollado, que cuando ya se actualiza, o sea, cuando ya se vuelve real, ¿Sí? en ese momento es cuando los circuitos de gravedad del espíritu infinito actúan. Antes Pueden no. actuar, pueden actuar, Pueden actuar, pero si correcto. eso que se hizo real no ha despertado ni siquiera un ápice de fe, no puede actuar. Ah, Porque correcto. acuérdense que la fe es la unidad de la espiritualidad. Escuchemos a Flor porque Flor es una estudiosa de muchos años y también nos puede ayudar a desenredar un poquito esto. Hola Flor, Ay, abre tu micrófono. muchas gracias. No, no mucho, debería saber más, pero no sé casi. Solo para mencionar el tema es el de absoluto de deidad, que eso es lo que está, bueno, en el prólogo, claro que se encuentra ahí muy rápido, en los tres absolutos, el numeral 11, pero a lo largo del libro también está, ¿no? Es lo que, digamos, acá lo que menciona, potenciales de infinidad no revelados. Yo lo comprendo como lo no revelado porque es lo que va a estar funcionando en esta creación, no la de los siete superuniversos, sino la externa, ¿no? Eso es lo que sí he entendido con esos absolutos cuando ya eso esté funcionando. Eso pasará mucho. Y cuando dice entonces ahí en el texto específicamente, no, eh, las potencialidades del espíritu inherente ¿sí? A la infinidad de ese absoluto de deidad, porque ese absoluto de deidad me gustó la analogía del huevo, porque aquí en el texto también, en ese numeral 11 del prólogo, está diciendo algo así, ¿sí? Que esos potenciales de infinidad no revelados permanecen, dice, espacio ocultados en el absoluto no cualificado y divinamente envueltos en el absoluto de deidad. Entonces creo que va un poco como esa potencialidad infinita más a futuro no interfiere en el tema, digamos, para estudiar ahorita el Hijo Eterno, no invade esa potencialidad que viene más adelante. Los hindúes lo llaman el huevo cósmico, así lo llaman. Bueno, sigamos a ver si logramos comprender un poquito más. Pero yo no le entendí a Flor lo de que iba a actuar en los cuatro círculos exteriores. De hecho, desde el momento en que el padre empezó a crear personalidades, ha sacado del absoluto de deidad la energía para crearla. Bueno, las energías no, porque la personalidad no es energía. Ha sacado esa esencia divina que hay dentro del absoluto de deidad para crear personalidad. Y de hecho, cuando el espíritu infinito o actor conjunto crea personalidades, también es de allí que debe sacar la sustancia para crearlas. Sí, en ese sentido, Isa, habría que mirar, yo siempre he mirado los absolutos de deidad como bolsas, Grandes depósitos, sí. como depósitos donde se saca y nunca se acaba. Como lo decía Lao Tse, el infinito no es algo que la ausencia de algo, sino la presencia de un ser infinito. Y ese ser infinito, cuando decimos que está el acto de deidad es personalizable, o sea que es cualificado, se cualifica. En ese momento en que se cualifica, tiene la posibilidad de dedicarse solo a las personalidades, a ser seres de todas las categorías. Cuando el absoluto de deidad no está cualificado, o sea que sigue siendo, no tiene ninguna cualificación, ninguna característica, en ese momento se dice que el absoluto de deidad es para hacer cosas materiales.
digamos, No, del galaxias. absoluto de deidad no sale nada material, Jotica, es del ¿Cómo que absoluto no? no Absoluto cualificado. de, son tres absolutos. El De de, potencia 3, son el de, siete absolutos, son siete sí, absolutos. 7. Ajá. Son tres que son absoluto de potencial. El, Los, los tres potenciales son absoluto de deidad, absoluto sí, universal y absoluto no cualificado. Pero cualificado y no cualificado. del absoluto de deidad solo sacan personalidades. No, del cualificado. Pues sí, es que el Del cualificado. cualificado es el Ah, mismo de eso. deidad. El absoluto de deidad es Ese. cualificado porque tiene la cualidad de que solo sirve para sacar personalidades. Y A el ver, no entonces, cualificado o incualificado, de ahí sacan todo lo que no es lo que es personal. material, lo que es cosas materiales. Correcto. Entonces, y cuando se habla del universal, ese es el que llamamos el absoluto de deidad. El absoluto de deidad es el universal. El No, cualificado, el no no, cualificado pero y el porque universal. estás confundido, Jota. Estás confundido. Si quieres, nos devolvemos al prólogo, que lo Flor creo que No, lo no, quiere no. y lo No, no, aclara. Sí, yo sí, me tengo claro, confunde un mire. poco porque yo entendía que el absoluto no cualificado, según está aquí, dice, ocupa el gran universo. No, ese es el externo, No, no, entonces no. quedé como, pues entonces la Pero totalidad, o ese es el El maestro. absoluto de deidad es diferente al absoluto universal y diferente al absoluto no cualificado. Son diferentes. Esos son los tres absolutos de potencialidad. Los tres absolutos de actualidad son la primera fuente y centro, segunda fuente y Segunda centro y fuente tercera Vicente, fuente. tercera fuente, correcto. Y, el, Ahí y, estamos el, de y, acuerdo. el- y para completar los siete solo nos falta la isla del paraíso. Pero Entonces, es importante que quede claro. cómo le aclaramos a Flor cuando dice que el absoluto de deidad es la infinidad? No, ella ahí no dice que es la infinidad, es que dice que el Hijo Eterno no invade personalmente la potencialidad del espíritu inherente a la infinidad del absoluto de deidad. ¿Cuál es el espíritu inherente de esa infinidad? El Padre. No es que Él nos otorgó personalidad. Y Él es en el absoluto de deidad, Él es el infinito. Padre infinito es ahí donde está. Sí, el hijo no tiene que meterse en las cosas del padre. Sí, no puede, Indudablemente, indudablemente, pues. puede. Sí. Ahora, mire que aquí no me va a ayudar con este capítulo, en este párrafo, nos ayuda un poquito a entender, vea. Espérame un segundito que yo tengo aquí dos interrogantes. A ver qué Eh, interrogante. Ya le a vuelvo, ver, ya le devuelvo ahí. bueno, no digamos que puede ser interrogantes para mí, sino que considero que esas potencialidades tan grandes, allá como dice, como decimos en nuestro vocabulario callejero, ellos no se contradicen. Es decir, aquí no hay ninguna contradicción en cuestión de las funciones de cada uno, sino que energéticamente ellos tienen una comunicación tan profunda que ninguno se cruza con las funciones del otro, sino que cada uno cumple sus funciones propias. Es La decir, perfección. como para entenderlo en nuestro lenguaje cotidiano. Es lo que yo percibo. Igualmente también, aquí también del espíritu, el espíritu infinito, el espíritu de la verdad. Bueno, el Espíritu Santo no lo podemos meter ahí, pero ahí encontramos el Espíritu infinito y también, pues, el Espíritu de la verdad, ¿no? Es decir, analógicamente. Es que el espíritu de la verdad es la esencia del Hijo Eterno, Padre mío. Exacto, Y nos sí, llega a nosotros a través de sus hijos creadores, como nuestro Jesús que vino acá. correcto. Entonces, lo que pude extraer de ahí. Entonces,
Aquí quisiera compartir como una gráfica que alguna vez elaboré sobre eso que estamos hablando de Isa, a ver si nos ayuda a entender. Voy a ver si comparto aquí un momentico la página, a ver qué se hizo aquí. Y hablábamos de la deidad asociativa. Esa deidad asociativa, a ver, aquí está. Aquí tenemos este que está como em, con un puntico, este que tiene un puntico, lo llamamos el absoluto cualificado, para poderlo Ujú. diferenciar. Y el que no tiene nada, lo llamamos el absoluto no cualificado. En este, cuando se saca de esta bolsa o de reservorio, todo lo que tengan seres y personas, planes espirituales por ahí. Y cuando se hace de la otra bolsa, del otro reservorio, se sacan planes no materiales, No pe- personales. no personales, o sea, cuestiones materiales. Por Ujú. eso cuando tenemos de los dos, hablamos del absoluto universal, porque tiene Correcto. características. Ahí está lo Jo- que llamamos la deidad asociativa. Jotica, en el Mm. absoluto universal aparece todo lo que Ujú. sale del uno o del otro. Correcto, porque tiene las características de los dos. También los llaman, el libro los llama absoluto cualificado o absoluto de deidad. Absoluto no cualificado también los llaman como realidad deidificada, realidad interasociada, realidad no deidificada. Miren qué cantidad de nombres tienen. Y aquí están, absoluto cualificado, absoluto de deidad y absoluto universal. El que es lo mismo que cualificado. El Esto- absoluto universal no es lo mismo que el cualificado. no, no, no. El universal tiene las características de los dos. Por eso está. Ahí Él están los dos. recibe lo que sale del uno o lo que sale del otro. Ahí se manifiesta. Correcto. Todo el universo maestro está ahí sobre él, sobre el absoluto universal. Muy bien. Eso como para aclarar un poquito de lo que estábamos Mucho hablando. más claro. Mucho Sí, sí, más sí. claro. Gracias, Sí. Jotica. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad. El Hijo da origen a vastas huestes del Espíritu, pero tales derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre, con el Creador conjunto, quien puede actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es, pues, un co-creador de personalidades, pero no otorga personalidad a ningún ser de sí mismo y por sí solo nunca crea seres personales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de su capacidad de crear cualquiera y todos los tipos de realidad distinta a la realidad personal. Ahí está bastante claro acerca Correcto. de esta limitación que tiene, una limitación que sería una limitación entre comillas porque em, él es también un creador y cuando se trata como creador, el Hijo Eterno o como co-creador que lo llaman acá, en cuanto se trata de la personalidad, porque la personalidad es única y exclusivamente del Padre, entonces él lo hace en conjunto. Dice, venga, venga papá, yo quiero hacer este ser, pero pues necesito que usted me le ponga la personalidad. Y entre los dos lo hacemos. Entre los dos somos co-creadores. Y a pesar de que son diferentes realidades, pues en ese sentido creo que esa es la limitación de la cual nos hablan acá. Él tiene muchas huestes celestiales, espirituales, mm, porque él es un actor también en la creación de todo lo que son seres, pero como no les puede otorgar personalidad, entonces más bien dice, yo me encargo de la parte espiritual, usted encárguese de la parte de la personalidad. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse
posteriormente con el Padre en el acto divino de producir hijos adicionales que poseyeran atributos creadores, y en esto han hecho y lo están haciendo. Paremos ahí Pero un momentito. Remiro, espérate, Remiro, que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos están hablando de que eh, cuando se unen el Padre y el Hijo, ¿qué es lo que están creando? Crean Micaeles. Crean, o sea, que crean esta orden que son los creadores de universos, que son los que verdaderamente llevan a la luz todos los planes del Padre Universal. Porque el hijo, finalmente el hijo está limitado al paraíso, el hijo está limitado hasta Abona y para de contar, pero de ahí para afuera los que verdaderamente llevan los planes a la acción son los Micaeles, los que son hijos del Padre y del Hijo. Yo creo que a eso se refiere esta parte que acabamos de leer. correcto. Digamos que ellos son los creadores del programa general, el programa Sí, universal. y los han y siguen haciendo y están creando todavía Micaeles. Y hay unos Micaeles en reserva por allá guardaditos que seguramente se especula que son los que van a trabajar en los niveles del espacio exterior cuando ya el Supremo esté ejerciendo. No, Jota, lo que pasa es que los actuales Micaeles que están ya con su propio universo local, que alcancen, como ya lo hizo Micael de Nevadón, el nivel supremo, se van a ir con el supremo a los cuatro círculos exteriores. Entonces Claro. vendrá otro Micael a sustituirlo a él aquí. Ah, Por eso es que sobran sí, no, que están en reserva, no es que sobren, los tienen en en reserva. reserva. Tienen en remover. Pues hay más de 700.000 en la... Son los suplentes. Sí, Sí, no. exacto. Además es lo que estamos especulando, porque no lo dice directamente el No libro. lo dice directamente, pero creemos Ellos que lo nos dice. invitan a que especulemos también. Ah, bueno. Aquí, pero una vez, sigue. Ah, bueno. Pero una vez que han producido estos hijos coordinados, las prerrogativas de creación al parecer dejan de ser transmisibles. El Hijo Eterno transmite poderes creativos solo a la personalización primera o directa. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar un Hijo creador, logran su propósito. Pero el Hijo creador que viene a existir de este modo, jamás puede transmitir ni delegar las prerrogativas de creación a las diversas órdenes del Hijo que pueden crear posteriormente, pese a que en los hijos más altos del universo local aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un hijo creador. Y eso es claro porque mire, si, la primera creación que tiene un Micael es la brillante estrella matutina. Es el ejecutivo administrador del universo local que en ese momento se está formando. Y esa brillante estrella matutina no tiene la prerrogativa de crear otros seres. De pronto, el padre Melquisedec sería el único que sí tiene la posibilidad de crear en compañía con el Micael y en compañía con la ministra divina, que creo que es el único que tiene la posibilidad. Pero el resto, un Lanunandek, un Borondadek, no tiene la capacidad de crear. Y mucho menos unos ángeles que ya son huéspedes menores. Jota, pero no es el padre Melquisedec el de la prerrogativa de crear, es la ministra divina, Es la ministra divina, conjuntamente conjuntamente con el padre con el Melquisedec, padre, que crean a los otros, a los a otros, los otros a los otros Melquisedec. Ujú. hijos Melquisedec, sí. Así como, por ejemplo, el Hijo Eterno le toca crear personalidades con el Padre. ¿Quién tiene la prerrogativa de crear personalidad? Pues el Padre, El padre, claro. pero el Hijo no. Entonces pasa lo mismo. La ministra divina tiene prerrogativas de crear personalidad de espíritu y lo hace con el Padre Melquisedec para crear los hijos Melquisedec.
que son lo más perfecto, ¿no? De ahí de Nevanón, además de Gabriel. Entonces, entonces parece que es un reflejo de las limitaciones y atributos de los hijos creadores. Creo que como nos están hablando de todas las limitaciones que tiene el Hijo Eterno. Entonces, otra de las supuestas limitaciones sería que no puede delegar más allá de lo que le da a los hijos creadores, a los Micaeles. Hasta ahí llega la capacidad de delegar esa capacidad creadora, porque el Padre la delegó en él y él a su vez la delega en los Micaeles. El Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza. No puede distribuir y otorgar porciones individualizadas de su ser a otras entidades o personas como lo hace el Padre Universal y el Espíritu Infinito. Pero el Hijo puede otorgarse y se otorga como espíritu ilimitado para bañar toda la creación e incesantemente atraer hacia, hacia sí todas las personalidades y realidades espirituales. Ahí nos están contando que quien se fragmenta, o sea, que la naturaleza para fragmentarse, para delegarse, ya sabemos que lo hace el Padre Universal a través de los ajustadores de pensamiento. Pero también nos están contando que el Espíritu Infinito también tiene esa prerrogativa. Pero en el caso del Hijo que estamos aquí analizando, ese sí no tiene la capacidad de fragmentarse, de dividirse, de delegarse, pero tiene la capacidad de atraer hacia sí todas esas personalidades que de alguna manera el Padre Universal y el Hijo y el Espíritu Infinito han traído A ver, como tal. Sí, sí. Entonces mira que es una otra de las limitaciones. ¿Sí? Este señor no se fragmenta, mientras que el Padre sí y el Espíritu Infinito sí. Eso es lo que nos están diciendo. Mm. Pero sin embargo, el Hijo, como dice aquí, baña, ¿no? Es decir, Rodea. rodea, mantiene Es- esa energía en toda la creación. sí. si él no se puede fragmentar, pero a través de sus hijos creadores hace llegar el espíritu de la verdad para que esa gravedad espiritual nos envuelva, ¿sí? Correcto. Y podamos nosotros beneficiarnos de ella en el momento mismo en que desarrollemos un O, ápice como- de espiritualidad. o nos baña como cuando hablamos del Espíritu Santo otorgado, o el Espíritu de la verdad otorgado al planeta, que nos baña a todos. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, en el pasado eterno participó en concilio con el Padre Universal, aprobando el plan prometiendo cooperación interminable, cuando el Padre, al proyectar la dádiva de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo: hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen. Y así como el fragmento espiritual del Padre habita en ti, la presencia espiritual del Hijo te envuelve, a la vez que ambos laboran eternamente como uno solo para tu avance espiritual. Y todavía nos quejamos, nuestro Padre, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito aquí con nosotros. Sí, exactamente, hemos Hay que repetido aprender a varias, aprovecharlo. correcto, hemos repetido varias veces lo que dice en la Biblia cuando los discípulos le decían al Maestro Jesús: muéstranos al Padre. ¿Y qué les respondía? Quien me ha ¿Quién me visto ha a mí, visto a mí? ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Nosotros no tenemos la posibilidad de ver a Jesús aquí, pero tenemos absolutamente toda su energía con nosotros.
que es el espíritu de correcto. la verdad. Yo, Sí, Es que es espiritualmente que la conexión es directa, es espiritual, correcto. puramente de orden espiritual y así también lo manifiesta la Biblia. O sea, si el espíritu del Hijo Eterno ya nos envuelve a todos, a todo, infinitamente, ¿por qué es necesario que, que los Micaeles mm, emanen, no sé cómo se dice eso, muestre el espíritu de la verdad? Es que no me queda claro. O sea, si ya no está envolviendo, entonces como que ¿para qué otra vez? O ¿cómo así? No, No entendí. antes de que Micael derramara aquí el espíritu de la verdad, en el día de Pentecostés, no, la gravedad espiritual no estaba en el planeta. Esa se Pero, suspendió pero no, cuando el planeta entró en cuarentena. Fue pero suspendida las entonces sí, corrientes sí. espirituales. Sí. Ajá. lo que pasa, Sí. Entonces Florecita, no está en todo, o como así, sí, lo que No, la pasa, porque hay una gravedad clara espiritual emana del Hijo y se extiende ajá, y es sí. atraída por la espiritualidad que desarrolla alguien. entonces mira, Florecita, en el caso del universo local donde estamos nosotros habitando, el Hijo Eterno tiene presencia espiritual envolvente eh, en todos los planetas que de alguna manera no están en cuarentena. Y, y tiene presencia en los Melquisedec, en los Melandec, en todos los ángeles y todas las huestes de todas las órdenes, porque es que hay una conexión espiritual. Pero en el caso de nuestro planeta que estábamos aislados, solamente cuando ya el Micael, creador de este universo, se nació de una mujer y se hizo hombre y nos mostró cómo era el camino que había que hacer, y antes de decir, les voy a dejar la conexión establecida directa con el Hijo Eterno. Ese es como mi regalo Entonces, digamos, de... en otros planetas donde no hay esa cuarentena, allá no hay espíritu de la verdad. No, allá está emanando Ahí, allá está conectado todo el tiempo. Allá no hace falta, allá. Sí, Allá entiendo. buen punto. Ya. Eh, Ya. sí, mientras conversábamos, yo le pedí aquí a la inteligencia artificial que nos hiciera una gráfica que nos permitiera hacer un resumen de lo que acabamos de leer, las limitaciones y atributos del Hijo Eterno. Entonces, este desglose analiza la naturaleza del Eterno, destacando que aunque posee omnipotencia espiritual, posee bajo limitaciones específicas en ámbitos físicos y mentales, y en la creación de personalidades, actuando siempre como el representante personal del Padre. Eso quedó muy bueno. Las limitaciones en la acción y la personalidad. Por ejemplo, opera solo a través del actor conjunto en los dominios físicos. Y él lo hace a través del ministerio de la mente. Qué bonito, mira lo que nos hizo. Mm. O sea que hay una ausencia de la acción física y mental directa, pero sí lo hace a través del actor conjunto. Y aquí la personalidad es un don exclusivo del Padre. El Hijo es co-creador de las personalidades, pero no puede otorgarlas por sí solo. Eso fue lo que acabamos de leer. Ujú. Eh, entonces, porque el Padre se fragmenta, mira que aquí está fragmentadito. Y el Hijo Eterno no lo puede hacer. Mientras que el ajustador es un fragmento del Padre. Aquí está. Está bonito de la gráfica que nos hizo. Mm, Aquí vemos la naturaleza divina no fragmentable. En este caso del Hijo. A diferencia del Padre, el Hijo no puede atribuir porciones individualizadas de su ser. Muy chévere. Veamos aquí en otro lado. Poderes, creadores y presencia espiritual. El Hijo creador, o sea que Él es el primer Hijo, tiene restricciones en la transmisión de la prerrogativa. O sea, solo transmite poderes creativos a la primera personalización directa de los hijos creadores. O sea que este sería el hijo creador, o sea, el hijo eterno, y este sería el Micael. Y él le transmite esa capacidad de
de ser creador. Y a su vez, él controla el circuito de gravedad porque atrae incesantemente hacia sí todas las personalidades y las realidades de la naturaleza espiritual. Él es el atrayente espiritual. Vamos a ver esta tabla, ¿qué es lo que dice esta tabla? Comparación de la fragmentación divina. La deidad puede fragmentar su naturaleza. El Padre Universal, sí. El Hijo Eterno, no. El Espíritu Infinito, sí. El tipo de acción. El Padre Universal otorga fragmentos de ajustador. El Hijo Eterno es la presencia espiritual envolvente. Qué bonito ese gráfico. Y, y el el Espíritu Infinito distribuye percepciones de su ser, Porciones. porciones de su ser. Cuando Y, nos el- entrega los 7 ayudantes de la mente, esas son porciones de... y esa, por eso es que es la presencia espiritual envolvente. Mientras que el Padre habita internamente como ajustador de pensamiento, el Hijo Eterno lo que hace es que lo envuelve. Ah, qué bonito, mira qué bonita gráfica hizo. Ujú, La verdad que le quedó bonita a la inteligencia artificial el resumen de lo que acabamos de leer. sí, es muy acertado. No tiene, Sí, no metió información de otro lado, sí, muy solamente chévere. de Urantia. Aquí lo único que creo que da un poquito o puede dar lugar a confusión es en el grafiquito del padre, donde están los fragmenticos, que sale el ajustador en Sí, azulito y sí, sale una flecha, como si el hijo eterno fuera un pedacito o algo así, porque la flechita va para allá. Entonces, de pronto, yo le borraría la flechita. Es lo único como que sí. digo, Ah, para que no dé a confusión, además por el color, daría como a entender que ese azulito es de ese ajustador. Creo que es Sí, lo único que le cambiaría, sí, buen pero el punto. resto está muy chévere. lo que Yo pasa es voy. que los ajustadores sí son del color azul. El padre allí debería ser azul, mientras que el hijo debería ser rojo. Exacto. Bueno, Sí, 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 de acuerdo también. 6. La mente del espíritu. El Hijo Eterno es espíritu y tiene mente, pero no una mente ni un espíritu que la mente mortal pueda comprender. El hombre mortal percibe la mente en los niveles finito, cósmico, material y personal. El hombre también observa los fenómenos mentales en organismos vivientes que funcionan en el nivel subpersonal, animal, pero le resulta difícil comprender la naturaleza de la mente cuando se asocia con Conce- seres supermateriales o cuando es parte de personalidades exclusivamente espirituales. Sin embargo, la mente debe definirse de manera distinta cuando se refiere al nivel espiritual de la existencia y cuando se la usa para denotar funciones espirituales de la inteligencia. El tipo de mente que se alía directamente con el espíritu no es comparable ni con la mente que coordina espíritu y materia, ni con la mente que solo se alía con la materia. el Hijo Eterno es espíritu y tiene mente. Sí, sabemos que tiene mente. Pero no una mente ni un espíritu de la mente mortal que pueda comprender. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Isa? Esto no lo Nosotros podemos solo comprender. podemos medio comprender la pequeñísima mente que tenemos. Nos queda imposible comprender la mente infinita. Ellos tienen mente infinita, tanto el hijo Ok. como el... Porque el hombre mortal percibe la mente en los niveles finitos, ¿Mm? cósmicos, materiales y personales. El hombre también observa los fenómenos mentales en los organismos vivientes que funcionan, por ejemplo, como los animales, inclusive se dice que las plantas también tienen eso. Pero resulta difícil comprender la naturaleza de la mente cuando se asocia con seres supermateriales. Es que es muy difícil entender a esos señores que son los creadores, ¿no? Cuando es Todo parte. lo que tiene vida tiene mente, Sí, diferentes niveles de mente, pero tienen mente. Las piedras tienen mente. ¿Te acuerdas que nuestra amiga hablaba con las piedras también y con la vegetación? sí. Y mire que, sin embargo, la mente debe definirse de manera distinta cuando se refiere al nivel espiritual de la existencia y cuando se la usa para denotar funciones espirituales de la inteligencia. Ahí sí, o sea, que nos hacen ese énfasis.
¿sí? El Porque tipo son de mente, mentes sí. espiritualizadas por el ajustador y pasan a otra dimensión, se llama mente suprema. Y esa mente suprema es la que se transforma en alma. Y por eso es que no es comparable, no se puede comparar con otro tipo de mente, sino que es una mente que coordina espiritualmente. Ujú. Se dice que la mente es el puente entre la materia y el espíritu, ¿no? Nosotros tenemos una mente mecánica. Esa Sí. mente mecánica coordina espíritu y materia y eh, eh, es diferente a esa mente suprema que nosotros construimos cuando el ajustador espiritualiza nuestra mente y logramos captar esa información de valor espiritual que permite que tomemos, que tengamos pensamientos de valor moral y que tengamos acciones de valor moral. Entonces, esa es como si se pusiera encima de la mente mecánica que nos entregan al nacer y que muere con el cuerpo. La que no muere con el cuerpo es la mente que está espiritualizada o mente suprema, que es la que trasciende como alma. No sé si me hice entender o enredé más la pita. El Padre nos da a nosotros una personalidad, ¿correcto? Para que, digamos, es como la chispa de arranque de nosotros, para poder vivir, para poder mover, pensar, pienso yo, es como el arranque de un carro. Entonces, para que arranque ese carro, pues tiene que tener una chispa. Listo. En los animales también el Padre le otorga ese tipo de chispa. Mi personalidad no. No, no estoy hablando de personalidad, pero sí como para que arranque, para que se muevan, para que, El no sé, El, instinto. en por los sí. animales es la ministra o madre espíritu del universo local a través de los ingenieros genéticos llamados los, los, ah, los, los que diseñan la vida. Arquitectos del ser, No, 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 no. no los que Eh, hacen los seres humanos. los, ¿cómo se llaman los portadores de vida? Los portadores de vida. Entonces, mira, ellos, qué hace un portador de vida? Ellos son ingenieros genéticos, son diseñadores de la estructura como tal, del envase, de acuerdo a una geometría sagrada, traen un modelo y ese modelo lo traen aquí al planeta y utilizando las materias primas propias de cada planeta, ensamblan las moléculas y hacen el objeto como tal. Y enseguida, cuando ya tienen el esqueleto, por así decirlo, armado, organizado del ser que van a traer, la ministra divina a través de ellos mismos, porque ellos funcionan como un catalizador, son los que activan a través de los ajustadores de pensamiento, perdón, a través de los portadores de vida, ellos ensublan o reorientan la energía de la madre espíritu del universo, que es la que verdaderamente es como el que le da, que da el soplo de vida, la que ese objeto que era inanimado se activa justo cuando la madre espíritu transmite su energía a través de estos seres, porque estos seres tienen tres capacidades. Trabajan en el nivel atómico, trabajan las estructuras como tal, trabajan en el nivel eléctrico y su estado natural es el estado moroncial. Pero pueden Cuasi moroncial. cuasi moroncial, sí. Entonces estos seres son los que verdaderamente a una planta o un animal eh, serían inanimados si no fuera por la ministra divina que es la que les da esa energía para que o el soplo divino como tal para que funcione. El que dio el soplo de vida para que apareciera la vida en nuestro planeta es el Padre desde el paraíso, canalizado a través de la ministra divina. Ella es la Ujú, que sí, lo manda. Pero ¿qué son los portadores de vida? Son unos seres que ni son materiales ni son espirituales, son cuasi morontiales que llegan a todos los planetas, llegan y se sintetizan con los elementos del planeta. Y esa síntesis genera que se origine el modelo de vida que en nuestro caso Cristo Miguel de Nevadón creó en el paraíso cuando él estaba haciendo todos sus estudios de cómo iba a crear su reino.
¿me entiende? Y ellos se quedan aquí, de hecho en nuestro planeta hay 12 en este momento, 12, hay 12 portadores de vida, ¿cierto? Creo que sí. Todavía están permanentes aquí porque ellos tienen que vigilar el La desarrollo, evolución, la evolución ajá, y el desarrollo, pero no pueden intervenir porque su no, intervención termina en el momento en en que que aparece la y voluntad aparece la humana, conciencia, en que la aparece voluntad. la voluntad humana, apareció en ese momento, ahí terminó el trabajo de ellos, ya no tenemos nada que hacer. Y Ellos después de solo eso están ya. observando que no se desborde el proceso evolutivo y el libro en varios momentos nos invita a que nos hagamos cargo de control de ese proceso evolutivo, que no siga dándose de manera natural, salvaje, sino que la inteligencia y la sabiduría de la raza humana debe ponerse al frente de eso, dice el libro. Pero no sé si le dimos respuesta a la pregunta de Alberto de que entonces si los animales, toda la vida evolucionó de esa primera célula en la que brotó la vida y ese proceso de evolución lo observan y lo van vigilando los portadores de vida para que cumpla el programa que diseñó Cristo Miguel de Nevador. Dice el Porque libro básicamente, que estaban observando 1000 animales, cuando en Anthony Fonda toman la decisión, toman la primera decisión y aparece la voluntad. Los otros animales ya no continuaron en proceso de evolución hacia dar origen a la raza humana. El primer animal que se transforma en ser humano, ya él sí continúa evolucionando como ser humano. Los otros ya se les suspendió esa posibilidad. Lean toda la capacitación que recibe Miguel de Nevadón en el paraíso antes de venirse a crear Nevadón. Es bien Vilma, interesante. y escogí un modelo de todos los patrones, de todos los modelos que hay en Abona. Él trae uno específico para la finquita que él va a montar. Es que voy a hacer una finquita, entonces ahí sí decide si la va a sembrar con arracachas, con caña, con yucas, con plátanos. Y otro Micael dice, no, yo no, ese tipo de comida no me sirve, yo voy a sembrar solamente frutales. Entonces cada Micael tiene su propia propuesta, la trae desde allá, desde Abona, y esos son los modelos que se aplican exclusivamente para este universo como tal. Y como él ha hecho juramento de llevar su reino a la perfección divina del universo central, en cada planeta decimal, como es el caso nuestro, solamente en los planetas decimales tienen la oportunidad de corregir cosas y hacer experimentos para mejorar cualquier cosa que necesiten mejorar para llevar su reino a la perfección. El espíritu está siempre consciente, tiene mente y posee varias fases de identidad. Sin mente de alguna fase, no habría conciencia espiritual alguna en la fraternidad de los seres espirituales. El equivalente de la mente, la capacidad de conocer y ser conocido, es natural de la deidad. La deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal o impersonal, pero la deidad no existe nunca sin mente, es decir, nunca carece por lo menos de la capacidad de comunicarse con entidades, seres o personalidades semejantes. Acabo de aprender algo nuevo, porque yo sabía que la deidad es personal, superpersonal y prepersonal, pero y no sabía que era también impersonal. Esa parte no la conocía. Por eso yo hablaba de que esto sería como, cuando es persona sería como Goku. Aquí sería como Saiyajin, aquí como Super Saiyajin. Y aquí sí no tengo ni idea qué será. Ujú. A veces le dicen al ajustador que es impersonal, pero también le Mm. dicen prepersonal. No sé ahí específicamente en impersonal a qué se refiere, porque la deidad solo aporta personalidad y el impersonal pareciera que no tuviera personal o es antes de ser personal. A mí me late que es antes. Para eso es prepersonal también. Sí. Sí, pero en el libro a veces al ajustador le llaman también que es impersonal. Volviendo a buscar donde dice impersonal, no es lo de los monitores misteriosos, justamente los ajustadores de Sí, pensamiento son impersonales. ¿Será a eso Sí, que se refiere? sí, sí. Tiene sí, razón, yo, Flor. yo creo que sí.
Es que estaba viendo que se refiere a la deidad, ¿sí? Que la Sí, deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal. O sea, la deidad misma puede tener algo que es impersonal. Sí, claro que cuando sale el infinito absoluto. Acuérdate que la Cuando infinitud, exacto, cuando tenía la infinitud como tal la y que tenía las infinitud es, cadenas de la infinitud, la ahí es infinitud impersonal. es impersonal. Entonces la deidad Exacto. puede estar refiriéndose es a la deidad. Ujú. siempre se ha referido que la deidad puede ser prepersonal, personal, superpersonal. Es por eso para mí era nueva esta palabra, impersonal. Yo Ujú. conocía estas tres, pero no conocía esta. Nos está hablando casi que de que la deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal, impersonal, pero nunca puede ser sin mente. ¿Sí? Siempre nos está hablando respecto a la mente de la deidad. Sí, porque la personalidad se comunica a través de las mentes. Ajá, exacto. La mente del Hijo Eterno es como la del Padre, pero distinta de cualquier otra mente del universo. Y con la mente del Padre es antepasada con la relación a las mentes diversas y vastas del actor conjunto. La mente del Padre y el Hijo, ese intelecto que es ancestral de la mente absoluta de la tercera fuente y centro, tal vez sea mejor ilustrada en la premente del ajustador del pensamiento, porque aunque estos fragmentos del Padre están completamente fuera de los circuitos de la mente del actor conjunto, tienen alguna forma de premente, conocen y son conocidos, disfrutan el equivalente del pensamiento humano. Los fragmentos del Padre, Él los hizo antes de que se creara el actor conjunto. Y obviamente, como el Hijo Eterno es antes del actor conjunto, es la mamá del actor conjunto, entonces la mente del Hijo es igual a la del Padre, pero la del actor conjunto ya es diferente porque nació o se la entregaron posteriormente. Así como el Hijo Eterno es la personalidad absoluta del Padre, el Espíritu Infinito es la mente, pero no puede ser infinita del Padre, porque es después de que salió del infinito Mente universal. universal del Padre, tal vez. Ujú. Y los ajustadores tienen premente porque se fragmentaron antes de que la mente del Padre se saliera a la existencia, se mostrara, se actualizara. ¿Me hago entender? Pero la mente infinita del Padre Eterno todavía es infinita y todavía Él es el que tiene como el control de ella, como de Él emana mucho más. Y lo que está emanando en este momento y se está haciendo real es el alma del Padre. Y cuando se complete toda, se llamará el Dios Supremo. Para que vea que así como nosotros construimos alma, él también está construyendo. Él la está sacando a la realidad porque siempre la ha tenido, siempre ha existido. Exacto. Está haciendo real. El haciendo real Mal. a través de los creadores conjuntos. Correcto. Y nosotros hacemos parte de esa creación. Cada vez que tú le construyes a tu ser un pedacito de alma, hace parte del Supremo también. O sea, todas las almas de nosotros son parte del Supremo. Van a ser parte de la alma del Padre cuando se manifieste en su totalidad. El Hijo Eterno es completamente espiritual. El hombre es casi completamente material. Por tanto, gran parte de lo que pertenece a la personalidad espiritual del Hijo Eterno, a sus siete esferas espirituales que rodean el paraíso y a la naturaleza de las creaciones impersonales del Hijo del Paraíso. Tendrán que esperar hasta que alcancéis el estado espiritual, después de vuestra ascensión morontial del universo local de Nevadón. Luego, según paséis a través del superuniverso y prosigáis hacia Bona, se esclarecerán muchos de estos misterios ocultos por el Espíritu en la medida en que comencéis a ser dotados de la mente del Espíritu, el discernimiento espiritual.
Hablamos hace un ratito que cuando nacemos nos dotan de una mente mecánica, ¿cierto? Cuando el ajustador del pensamiento empieza a trabajar en nuestra mente, logra espiritualizarla. ¿Cómo sabemos que están espiritualizando nuestra mente? Porque empezamos a tener o a emanar de nuestra mente pensamientos de valor moral o supremos, ¿ya? Antes, cuando solo es mecánica, no tenemos acceso a esa energía espiritual del Hijo. Pero cuando ya se va espiritualizando nuestra mente, ahí sí podemos disfrutar de ese... De esa comprensión, de esa comprensión, de ese esclarecimiento. Y todos esos misterios nos los van a aclarar allá. Así que relájense. Algún día llegamos al paraíso. Si es que llegamos. ¿No se da cuenta, Jota, que en todas mis oraciones yo pido discernimiento espiritual? Es esa energía del Hijo que penetre en la mente para que nos ilumine y podamos ver nuestra realidad con Y yo en todas en todas mis oraciones digo lo que nos recomiendan en la página 999, que dice que no seas tan perezoso para pedir todos los días sabiduría y fuerza espiritual. Ha sido muy ilustrativo el día de hoy esta reunión. Hemos logrado evacuar 2 capitulitos, el 5 y el 6. Y los esperamos dentro de 8 días por este mismo canal, en la misma hora, para seguir estudiando los documentos del libro Urantia. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.